Desde pequeños nos repiten que sacar buenas notas es el camino hacia una vida próspera. Los padres celebran el boletín lleno de dieces, los maestros premian con diplomas a quienes sobresalen, y la sociedad coloca en un pedestal al mejor estudiante, pero este aparente reconocimiento esconde una trampa. Confundimos la capacidad de obedecer reglas y memorizar información con inteligencia genuina. Así nace el espejismo del éxito académico. Imagina a un niño curioso, que pregunta demasiado en clase, que no se conforma con las respuestas simplistas, y que busca su propio camino para resolver un problema. Ese niño, en lugar de ser considerado brillante, suele ser etiquetado como distraído o problemático. Mientras tanto, aquel que memoriza sin cuestionar y repite con exactitud lo que dice el libro recibe las mejores calificaciones. ¿De verdad esto es inteligencia? El sistema educativo convirtió el aprendizaje en una carrera de puntos y promedios. El aula se transformó en una especie de competencia silenciosa, donde lo que importa no es lo que entiendas, sino lo que logras escribir en un examen de 45 minutos. Y así, quienes se adaptan a este juego son premiados con la etiqueta de exitosos. Sin embargo, fuera de esas paredes, la vida no mide la inteligencia en notas, sino en la capacidad de enfrentar retos, de resolver problemas imprevistos, de crear soluciones donde nadie más las ve. La paradoja es clara: muchos de los que acumularon medallas y diplomas terminan sintiéndose perdidos en un mundo que no sigue las mismas reglas del salón de clases. Mientras tanto, otros que fueron vistos como estudiantes mediocres logran fundar empresas, escribir libros, crear arte o desarrollar proyectos que cambian la vida de miles de personas. Lo que el sistema llama fracaso académico muchas veces es en realidad una inteligencia que no encaja en la rigidez de los exámenes. Para comprender por qué hoy confundimos calificaciones con inteligencia, es necesario mirar hacia atrás en la historia. Las notas no nacieron como una herramienta para medir el verdadero conocimiento, sino como un mecanismo de control social, y este modelo tiene un nombre propio: el sistema prusiano de educación. En el siglo XIX, Cienes, Boria, Prusia, buscaba consolidar un Estado fuerte, disciplinado y obediente. La educación se convirtió en la herramienta perfecta para moldear ciudadanos que siguieran órdenes sin cuestionarlas. Fue allí donde surgieron las primeras escuelas públicas estandarizadas, con un diseño casi militar, filas ordenadas de pupitres, horarios estrictos, timbres que marcaban cada cambio de actividad y exámenes que evaluaban qué tan bien el estudiante podía repetir lo que le habían enseñado. El objetivo no era despertar creatividad, ni formar pensadores libres. La meta era clara: crear soldados disciplinados y trabajadores dóciles para la naciente revolución industrial. En este contexto aparecieron las notas y calificaciones, que funcionaban como un sistema de premios y castigos. Los estudiantes con altas calificaciones eran considerados útiles para el Estado y podían acceder a posiciones de mayor responsabilidad. Los de bajas notas eran relegados a trabajos básicos, donde su obediencia era más importante que su ingenio. Lo sorprendente es que este modelo prusiano se exportó al mundo entero. Países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y con el tiempo, casi toda América Latina, adoptaron este esquema porque era eficiente para mantener el orden social. La escuela dejó de ser un espacio de exploración y pasó a ser una fábrica de obediencia. Los diplomas y los boletines se transformaron en el certificado de quien estaba dispuesto a seguir las reglas. Pero ¿qué sucede cuando medimos la inteligencia con la vara del conformismo? El sistema termina castigando a los que piensan diferente. Grandes genios de la historia fueron etiquetados como estudiantes mediocres. Thomas Edison fue considerado incapaz de aprender por sus maestros. Albert Einstein suspendió varias materias en la escuela. Charles Darwin fue tachado de perezoso porque no mostraba interés en las materias obligatorias, y sin embargo, todos ellos cambiaron el mundo. El sistema de notas fue diseñado para otra época, pero sigue vigente hoy, como si aún necesitáramos soldados para un ejército del siglo XIX, o trabajadores para fábricas de la revolución industrial. El mundo actual exige innovación, pensamiento crítico y creatividad, pero la escuela continúa midiendo a los estudiantes con pruebas estandarizadas, que valoran la memoria sobre la imaginación. Las notas no solo miden resultados, también moldean identidades. Desde la infancia, a millones de estudiantes se les repite que su valor depende de un número en un boletín. Cada examen aprobado se convierte en motivo de orgullo, cada fallo en una marca de vergüenza. Lo que pocos admiten es que este sistema deja heridas invisibles, que acompañan a las personas mucho más allá de los muros de la escuela.
El miedo al fracaso académico se convierte en una sombra constante. Niños que tiemblan antes de un examen, adolescentes que sienten que su vida depende de un resultado, jóvenes universitarios que creen que una mala nota es sinónimo de mediocridad. La ansiedad, la depresión y el estrés académico han alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo, y no es casualidad. Cuando se asocia la identidad personal con el rendimiento académico, cualquier error se percibe como un fracaso existencial. La obsesión por las calificaciones genera lo que algunos psicólogos llaman el síndrome del estudiante perfecto. Aquellos que obtienen las mejores notas no necesariamente disfrutan aprender, sino que aprenden a vivir para complacer expectativas. Viven en un estado de constante autoexigencia, temiendo defraudar a sus padres, maestros, o incluso a sí mismos. Pero detrás del diploma y las medallas, muchos esconden un vacío. ¿Quién soy, más allá de mis notas? En contraste, los estudiantes que no alcanzan las calificaciones esperadas suelen cargar con etiquetas de fracasados, vagos o incapaces. Lo que pocos entienden es que muchas veces esas bajas notas no reflejan falta de inteligencia, sino un sistema incapaz de reconocer diferentes formas de aprendizaje. El resultado: generaciones enteras de jóvenes que crecen sintiéndose menos, que internalizan la idea de que no son lo suficientemente buenos. La paradoja es cruel. Mientras el sistema premia a los obedientes con diplomas, castiga a los que se atreven a cuestionar, a fallar, a buscar su propio camino, y así, los que podrían ser grandes innovadores, terminan silenciados por la presión social. Carl Jung advertía que la presión para ser perfecto mata la individualidad. Hoy vemos cómo esa presión académica está asfixiando el deseo de aprender, sustituyéndolo por el miedo a fallar. Si las calificaciones no reflejan inteligencia real, entonces, ¿qué es la inteligencia? Durante siglos, se creyó que podía medirse con un único número, el famoso coeficiente intelectual, centésimo primero EP. Bajo esta idea reduccionista, se suponía que quien resolvía mejor problemas matemáticos, o memorizaba datos con rapidez, era más inteligente que los demás. Sin embargo, la vida demostró una y otra vez que la realidad es mucho más compleja. El psicólogo Howard Gardner revolucionó la educación al presentar su teoría de las inteligencias múltiples. Según él, no existe una sola inteligencia, sino varias formas de manifestarla: la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Un músico como Mozart, un atleta como Pelé, un líder como Nelson Mandela, o un científico como Marie Curie, son todos inteligentes, pero de formas muy diferentes. Sin embargo, la escuela tradicional solo premia a quienes destacan en dos áreas, la matemática y la lingüística, y los demás son etiquetados como del montón. A esto se suma la investigación de Daniel Goleman, quien popularizó el concepto de inteligencia emocional. Él demostró que el éxito en la vida no depende únicamente del conocimiento académico, sino de la capacidad de manejar emociones, conectar con otros, trabajar en equipo y superar la adversidad. Una persona con altas calificaciones, pero incapaz de gestionar la frustración o de liderar con empatía, probablemente fracasará en entornos reales. La creatividad, otra forma esencial de inteligencia, tampoco encuentra espacio en un sistema obsesionado con las respuestas correctas. La historia está llena de ejemplos de mentes creativas que fueron consideradas mediocres en la escuela. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación. Vincent Van Gogh murió sin reconocimiento, considerado un fracaso. Steve Jobs abandonó la universidad y terminó revolucionando la tecnología. El sistema no pudo ver en ellos lo que realmente eran: genios creativos. La inteligencia práctica, la que permite resolver problemas de la vida cotidiana, también queda fuera del aula. Un joven capaz de reparar un motor, de diseñar soluciones improvisadas, o de sobrevivir en contextos difíciles, suele recibir menos reconocimiento que aquel que obtiene sobresalientes en un examen de historia. Pero en el mundo real, muchas veces esa inteligencia práctica es la que marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. Este capítulo nos revela una verdad incómoda: las mejores notas solo miden un fragmento diminuto de lo que significa ser inteligente. El sistema escolar ignora la música, el arte, la empatía, la creatividad y la resiliencia, condenando al olvido a millones de talentos. Y lo más grave es que, al invisibilizar estas formas de inteligencia, les roba a los estudiantes la oportunidad de descubrir quiénes son realmente. El sueño prometido por el sistema educativo siempre fue claro: estudia, saca buenas notas, consigue un diploma,
y tendrás un futuro asegurado. Generaciones enteras crecieron repitiendo esta fórmula, como si fuera una verdad absoluta, pero al llegar a la vida adulta, millones descubren una realidad incómoda. El diploma no garantiza ni éxito, ni estabilidad, ni propósito. Muchos jóvenes que fueron estrellas académicas entran al mundo laboral creyendo que su promedio brillante les abrirá todas las puertas. Sin embargo, se topan con un mercado que no valora tanto las calificaciones como la capacidad de resolver problemas, de innovar, de adaptarse a contextos cambiantes. La decepción es inevitable. El reconocimiento que recibieron en la escuela no se traduce en oportunidades reales. Por otro lado, quienes fueron vistos como estudiantes mediocres, muchas veces descubren en la adultez una ventaja inesperada. Aprendieron a sobrevivir sin depender de notas, desarrollaron creatividad, resiliencia y astucia para enfrentar la vida, mientras el mejor estudiante se paraliza, sin instrucciones claras. El que alguna vez fue considerado rebelde, encuentra soluciones prácticas y se abre camino con más facilidad. Este choque entre expectativa y realidad produce una de las mayores frustraciones de nuestra era. Adultos con diplomas impecables, atrapados en empleos rutinarios, sin motivación ni propósito. Personas que pasaron años acumulando certificados pero que en el fondo se sienten vacías. El sistema les prometió que el éxito académico equivalía a inteligencia y felicidad, pero les ocultó la verdad. La vida no se mide en calificaciones, sino en la capacidad de crear un camino propio. Ejemplos sobran. En países de todo el mundo, vemos graduados universitarios con títulos costosos, trabajando en empleos mal remunerados, mientras que otros, sin títulos formales, construyen empresas, lideran proyectos creativos, o encuentran libertad financiera a través de caminos alternativos. Esta paradoja desarma por completo el mito del éxito académico. El diploma, que alguna vez fue símbolo de triunfo, hoy se convierte en un espejo del desencanto, y muchos adultos comienzan a preguntarse: ¿por qué nadie me enseñó a pensar por mí mismo? ¿Por qué nadie me habló de inteligencia emocional, de propósito, de resiliencia? ¿Por qué me convencieron de que mis notas definían quién era yo? El sistema escolar se presenta como un lugar donde se cultiva el conocimiento, pero en realidad, en muchas ocasiones, se convierte en un espacio donde se premia la obediencia y se castiga el pensamiento crítico. Las notas, más que medir la inteligencia, terminan reflejando qué tan bien un estudiante se adapta a las reglas establecidas, qué tan dócil es para memorizar, y qué tan disciplinado resulta para entregar lo que se le exige en el tiempo exacto. El problema es que la vida real no funciona bajo esa lógica. Afuera, no hay maestros dando instrucciones claras, ni guías de repaso para superar los desafíos. Afuera, la inteligencia se mide en la capacidad de analizar, cuestionar y reinventar lo que no funciona. Y aquí surge la paradoja. El estudiante que cuestiona, que propone nuevas perspectivas, y que se atreve a desafiar la autoridad, suele recibir malas notas, porque su forma de aprender no encaja en el molde preestablecido. El filósofo Immanuel Kant decía: la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, es decir, la capacidad de pensar por sí mismo sin depender de otro. Sin embargo, el sistema escolar parece hacer lo contrario. Infantiliza al estudiante, lo acostumbra a obedecer, y lo castiga cuando decide pensar de manera independiente. La creatividad se convierte en rebeldía, y la rebeldía en falta de inteligencia. Un ejemplo evidente está en la diferencia entre preguntas y respuestas. En la escuela, las respuestas correctas valen puntos, pero las preguntas incómodas son vistas como una pérdida de tiempo. El alumno que se atreve a decir: ¿por qué tenemos que aprender esto de esta manera?, es considerado problemático. Y sin embargo, en la historia de la humanidad, los grandes avances no vinieron de repetir lo establecido, sino de hacer las preguntas que nadie quería escuchar. El resultado es un sistema que confunde obediencia con inteligencia. Se forman estudiantes capaces de seguir instrucciones, pero no de generar ideas propias, y cuando llegan al mundo adulto, se enfrentan a un entorno que necesita innovación, pensamiento crítico y liderazgo, no simples repetidores de fórmulas. La historia está llena de ironías. Muchos de los genios que transformaron la humanidad fueron, en su momento, etiquetados como estudiantes mediocres, distraídos o incluso fracasados. El sistema no supo ver lo que había detrás de sus malas notas, una inteligencia que no cabía en sus moldes estrechos. Albert Einstein, el hombre que redefinió la física moderna, fue considerado un mal alumno en la escuela primaria. Sus profesores lo llamaban lento,
incapaz de memorizar, y llegó a suspender en asignaturas clave. Sin embargo, lo que no podían medir sus exámenes era su extraordinaria capacidad de imaginar el universo de una manera distinta. Su genialidad no se encontraba en repetir fórmulas, sino en cuestionarlas. Thomas Edison, el inventor que dio luz al mundo con la bombilla eléctrica, fue expulsado de la escuela porque su maestro lo consideraba mentalmente incapaz. Fue su madre quien lo educó en casa, dándole la libertad de experimentar y equivocarse. Ese niño, que no encajaba en las aulas, terminó registrando más de 1000 patentes. Winston Churchill, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, fue un pésimo estudiante, reprobaba constantemente, y parecía incapaz de adaptarse al ritmo escolar. Sin embargo, su capacidad de liderazgo y su visión estratégica lo convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Más cerca en el tiempo, Steve Jobs abandonó la universidad porque no encontraba sentido en seguir un camino impuesto. Lo que parecía un fracaso académico terminó siendo el inicio de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. Bill Gates, otro dropout de Harvard, se salió del camino académico para fundar Microsoft y cambiar la forma en la que interactuamos con la tecnología. Incluso en el mundo del arte, encontramos la misma paradoja. Vincent Van Gogh, hoy considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, fue visto en vida como un fracaso. Nunca aprobó los estándares de la Academia Artística, y murió pobre, sin reconocimiento. Su obra, despreciada en su tiempo, es ahora un símbolo universal de genialidad. Estos casos revelan una verdad contundente. El éxito académico no es sinónimo de éxito en la vida. El sistema tiende a etiquetar como fracasados a quienes no se ajustan a su lógica, cuando en realidad son ellos quienes poseen la chispa que transforma al mundo. La inteligencia genuina suele incomodar, porque no sigue caminos preestablecidos. El sistema educativo no actúa solo. Padres, familias y la sociedad entera alimentan la ilusión de que las notas lo son todo. Desde la primera infancia, los niños son felicitados o regañados en función del número que aparece en su boletín. No importa si aprendieron de verdad, si descubrieron una pasión, o si desarrollaron una habilidad práctica. Lo que define su valor, a ojos de muchos, es ese resultado en rojo o en verde. Los padres, muchas veces sin darse cuenta, trasladan sus propias inseguridades a sus hijos. Quieren que obtengan las mejores calificaciones, porque creen que ese es el camino seguro al éxito, o porque sienten que los logros académicos son un reflejo de su capacidad como padres. El niño se convierte en una especie de proyecto social, donde su identidad queda atada a una simple pregunta: ¿qué nota sacaste? La sociedad refuerza este mecanismo con premios, reconocimientos y estigmas. Los estudiantes con calificaciones sobresalientes son exaltados como modelos a seguir, mientras que quienes no alcanzan ese estándar son vistos como vagos o mediocres. De esta manera, el mito del éxito académico se transmite de generación en generación, como una verdad indiscutible. Pero este ciclo tiene un precio. Miles de jóvenes crecen creyendo que su valor personal depende de su rendimiento escolar. Quienes cumplen con las expectativas viven bajo una carga de ansiedad constante, temiendo que un mal resultado borre todo su esfuerzo. Quienes no logran encajar cargan con la frustración de sentirse menos, incluso aunque tengan talentos únicos en otras áreas que el sistema ignora. La paradoja es evidente. Los padres que quieren lo mejor para sus hijos muchas veces terminan presionándolos hacia un camino que los aleja de sí mismos. El amor se condiciona al éxito académico, y el hogar se transforma en una extensión de la escuela. En lugar de ser un refugio, se convierte en un segundo tribunal, donde las notas dictan sentencia. El problema se agrava cuando la sociedad entera mide el valor de una persona por sus diplomas. Un currículum lleno de certificados genera admiración, aunque detrás de ellos no haya creatividad ni propósito. Mientras tanto, los talentos que no caben en el marco de un diploma son invisibilizados, y así, perpetuamos una visión estrecha del éxito, reforzando el mismo modelo, que ya no responde a las necesidades del presente. Ningún niño llega al mundo sin curiosidad. Desde pequeños, hacemos preguntas incómodas, exploramos lo desconocido, y buscamos respuestas con una pasión que sorprende. Un niño puede pasar horas desarmando un juguete, solo para entender cómo funciona, o preguntar una y otra vez, ¿por qué?, hasta desesperar a los adultos. Esa chispa de exploración es la esencia de la inteligencia humana. Pero cuando esa curiosidad entra en contacto con el sistema de calificaciones, poco a poco comienza a apagarse. La escuela convierte el aprendizaje en una competencia. En lugar de premiar la creatividad y la exploración,
coloca la nota como el objetivo final, los estudiantes dejan de aprender por el placer de descubrir, y empiezan a hacerlo para evitar un castigo o conseguir un reconocimiento. La pasión natural por el conocimiento se sustituye por un cálculo frío. ¿Qué tengo que memorizar para aprobar? El problema es que la curiosidad no puede florecer en un ambiente de miedo. Cuando cada error se traduce en un número negativo, los estudiantes aprenden a temer equivocarse, y donde hay miedo al error, no puede haber innovación. ¿Cómo crear algo nuevo si el sistema solo recompensa las respuestas correctas ya establecidas? El resultado es una generación de jóvenes que asocian aprender con ansiedad y exámenes, no con descubrimiento y libertad. La ciencia confirma este fenómeno. Diversos estudios en psicología de la educación han demostrado que las motivaciones extrínsecas, como premios, castigos o calificaciones, destruyen las motivaciones intrínsecas, esas que nacen del verdadero interés. En otras palabras, mientras más se premia con notas, menos se disfruta el aprendizaje. Ejemplos sobran. Niños que aman dibujar dejan de hacerlo cuando reciben calificaciones sobre qué tan bien dibujan. Estudiantes apasionados por la ciencia pierden interés cuando los exámenes se convierten en una lista interminable de fórmulas para memorizar. Jóvenes con talentos creativos abandonan sus pasiones porque no suman en el boletín escolar, y así, poco a poco, la escuela entierra las semillas de la creatividad bajo una montaña de números. En algún punto de la historia, el diploma dejó de ser un símbolo de aprendizaje y se transformó en una moneda de cambio. Hoy vivimos en lo que algunos sociólogos llaman la economía del título, un sistema donde lo que realmente importa no es cuánto sabes, ni qué tan capaz eres, sino el papel que certifica tu paso por una institución. El conocimiento dejó de ser un viaje personal y se convirtió en un producto con precio de mercado. Universidades y colegios entendieron esta lógica y empezaron a operar como fábricas de credenciales. Las instituciones se llenaron de programas, especializaciones, maestrías y doctorados que prometen abrir puertas laborales, pero muchas veces, detrás de esos diplomas, no hay un aprendizaje real, sino un sistema que vende prestigio y estatus social. El valor no está en lo aprendido, sino en el sello que llevas en tu currículum. El problema es que esta dinámica creó una inflación académica. Lo que antes era un logro excepcional, tener un título universitario, hoy se convirtió en un requisito básico para acceder a un empleo, y lo que antes era suficiente para destacar, ahora apenas alcanza para entrar al juego. Así, millones de jóvenes invierten años y grandes sumas de dinero en obtener títulos que en la práctica no garantizan ni estabilidad económica, ni realización personal. Las empresas también participan de este espejismo. Muchos procesos de contratación ponen más peso en el nombre de la universidad que en la capacidad real del candidato. Se contrata al que tiene el diploma más llamativo, aunque en la práctica no sea el más creativo o resolutivo. El talento se reduce a un papel, y la inteligencia auténtica queda desplazada. Este fenómeno genera una paradoja cruel. Hay jóvenes con títulos brillantes que no logran encontrar empleo, y hay personas sin diplomas que gracias a su ingenio y resiliencia construyen negocios exitosos o carreras admirables. El mercado laboral, en teoría, debería valorar la competencia real, pero la obsesión por los certificados sigue perpetuando la ilusión de que el éxito académico equivale a éxito en la vida. En esta economía del título, los estudiantes son tratados como clientes y la educación como un producto, pero lo que se vende no es conocimiento profundo ni pensamiento crítico, sino una promesa de ascenso social que rara vez se cumple. Lo que queda es un ejército de adultos endeudados, frustrados y con diplomas que no siempre tienen correlato en la realidad laboral. Uno de los mayores problemas del sistema educativo es la desconexión entre lo que enseña y lo que realmente exige la vida. En las aulas, se entrena a los estudiantes para aprobar exámenes, pero no para enfrentar la incertidumbre del mundo. El resultado es una generación de adultos que dominan fórmulas matemáticas, que nunca aplicarán, que memorizan fechas históricas, que olvidarán al día siguiente, pero que desconocen cómo administrar sus finanzas, cómo gestionar sus emociones, o cómo tomar decisiones críticas en momentos de presión. La escuela se ha convertido en un espacio donde la teoría reina y la práctica es un invitado ausente. Miles de estudiantes saben resolver ecuaciones complejas, pero no saben cómo enfrentar un fracaso personal. Pueden repetir de memoria los elementos de la tabla periódica, pero no entienden cómo funciona un crédito bancario o cómo cuidar su salud mental. Esta brecha entre lo académico y lo vital
Genera adultos que, a pesar de tener diplomas, sienten que no tienen las herramientas necesarias para vivir. El problema no es la transmisión de conocimiento, sino su falta de relevancia. El sistema insiste en formar personas para un mundo que ya no existe, un mundo de fábricas, jerarquías rígidas y empleos para toda la vida, pero el presente exige innovación, adaptabilidad y pensamiento crítico, habilidades que rara vez se enseñan en el aula. Así, millones de jóvenes entran al mercado laboral con títulos en la mano, pero con miedo en el corazón, porque nunca aprendieron a navegar la incertidumbre. El filósofo John Dewey lo advirtió hace más de un siglo: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos ayer, les robamos el mañana. Y sin embargo, seguimos repitiendo un modelo de enseñanza que se limita a preparar para exámenes, pero no para la vida. La brecha se agranda cada año. Escuelas que enseñan obediencia, mientras la sociedad demanda creatividad. Maestros que reparten notas, mientras el mundo exige soluciones. Esa contradicción se refleja en la frustración de los adultos. Personas que fueron consideradas brillantes en la escuela descubren que en la vida real no basta con saber aprobar pruebas. Se sienten perdidos, porque nunca les enseñaron a fracasar sin hundirse, a reinventarse frente a un cambio, a crear oportunidades donde no las hay. La escuela les dio información, pero no sabiduría. Si ya entendimos que las calificaciones no son un reflejo de la verdadera inteligencia, la pregunta inevitable es: ¿qué tipo de educación necesitamos? El mundo actual no demanda obediencia ciega ni repetición mecánica. Exige creatividad, pensamiento crítico, resiliencia emocional y la capacidad de reinventarse. Y para cultivar esas cualidades, necesitamos transformar por completo la manera en que entendemos la escuela. La educación del futuro debe abandonar la obsesión por medirlo todo en números y boletines. No se trata de eliminar la evaluación, sino de cambiar su propósito de un mecanismo de castigo y recompensa a una herramienta de autoconocimiento. En lugar de preguntar, ¿qué nota sacaste?, deberíamos preguntar, ¿qué aprendiste de este proceso? ¿O cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida? Imagina aulas donde la curiosidad vuelva a ser el motor del aprendizaje, donde se premie la capacidad de hacer preguntas, en lugar de memorizar respuestas, donde el error no sea un motivo de vergüenza, sino la base para experimentar y mejorar. En este tipo de escuela, un niño curioso no sería etiquetado como problemático, sino como un explorador natural. Un joven creativo no sería castigado por desviarse del guión, sino celebrado por abrir nuevos caminos. Además, necesitamos una educación que reconozca las múltiples inteligencias. No todos nacen para sobresalir en matemáticas o literatura, y eso no significa que sean menos inteligentes. El arte, la música, la empatía, el liderazgo, la inteligencia práctica para resolver problemas cotidianos, todas son formas legítimas de inteligencia que el sistema actual margina. Reconocerlas es el primer paso para construir una sociedad más diversa y equitativa. La escuela también debería preparar para la vida real: finanzas personales, inteligencia emocional, pensamiento crítico, comunicación asertiva, resiliencia frente al fracaso. Estas son habilidades tan importantes como cualquier materia académica, porque de nada sirve saber resolver ecuaciones si no sabemos resolver un conflicto interno, o si no entendemos cómo construir relaciones sanas y proyectos significativos. El filósofo Paulo Freire decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y en esa frase está la clave. La verdadera educación no se mide en diplomas ni calificaciones, sino en la capacidad de transformar vidas. Una escuela que inspire a los jóvenes a descubrir quiénes son, a conectar con sus pasiones y a usar su inteligencia para mejorar la sociedad, es mucho más valiosa que cualquier sistema de notas. Después de recorrer esta larga reflexión, llegamos a una conclusión clara: el llamado éxito académico no es más que una ilusión cuidadosamente construida por un sistema que confunde obediencia con inteligencia, memoria con sabiduría y diplomas con propósito. Durante generaciones, nos enseñaron que las mejores notas eran el pasaporte al futuro, pero la realidad demuestra que esas cifras no definen ni nuestro valor ni nuestro destino. Las calificaciones han moldeado vidas, creado miedos y destruido pasiones, han hecho que muchos se sientan insuficientes y que otros vivan esclavos de la perfección. Pero la vida nos recuerda una y otra vez que la verdadera inteligencia no se mide en exámenes, sino en la capacidad de pensar de manera independiente, de crear soluciones nuevas, de aprender del fracaso y de mantener viva la curiosidad.
Los grandes genios de la historia no fueron necesariamente los mejores alumnos, fueron aquellos que se atrevieron a desafiar lo establecido, y ese es el mensaje más poderoso. La inteligencia auténtica es rebelde, creativa y profundamente humana. No nace de complacer a un sistema, sino de escucharnos a nosotros mismos, y de atrevernos a caminar por caminos que nadie había explorado. Hoy más que nunca, necesitamos derribar la ilusión del éxito académico, no porque las notas no importen en absoluto, sino porque su valor ha sido sobredimensionado, hasta convertirse en una cárcel. El futuro pertenece a quienes se atrevan a aprender de verdad, no a quienes acumulan diplomas vacíos. El desafío es personal y colectivo. Como sociedad, debemos construir una educación que encienda la chispa de la curiosidad y libere el potencial de cada individuo. Como individuos, debemos recordar que nuestro valor no depende de un número en un boletín, ni de un papel con un sello. Nuestro verdadero éxito está en descubrir quiénes somos, qué podemos aportar al mundo, y cómo usamos nuestra inteligencia para transformar la realidad. Este es el despertar del espejismo. Entender que las notas son solo una herramienta limitada, y que la verdadera educación ocurre cuando nos atrevemos a pensar, a sentir y a crear más allá de lo que el sistema espera. Al final, la mejor calificación que podemos obtener no está en un boletín, sino en la huella que dejamos en la vida de los demás, y en el legado que construimos con nuestras acciones.